Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Jacob. Video número 21. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, o sea, la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. Un día llamó al más viejo de sus siervos, el que estaba a cargo de todo lo suyo, y le dijo: Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo Isaac se case con una mujer de esta tierra de Canaán, donde yo vivo, sino que irás a mi tierra y escogerás una esposa para él entre las mujeres de mi familia. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padán Aram. Isaac lloró por su madre, pero él se consoló cuando su padre le consiguió esposa. Rebeca, la esposa de Isaac, nació en la tierra donde Abraham había vivido antes que el Señor lo guiara hacia Canaán. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración, y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó: si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor, y él le contestó: en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor estará sujeto al menor. Antes de que ellos nacieran, el Señor ya sabía qué clase de personas serían sus dos hijos, que después se llamarían Jacob y Esaú. El Señor sabe todo con respecto a nosotros, aún desde que estamos en el vientre de nuestra madre, y conoce también nuestro futuro. No hay nada oculto para Él. Llegó al fin el día en que Rebeca tenía que dar a luz, y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado al talón de Esaú con una mano, y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca los dio a luz. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre del campo y muy buen cazador. Esaú era un hábil cazador. Él pasaba su tiempo rastreando y matando animales salvajes en los campos. Las promesas relacionadas con el Salvador debieron haber pasado a Esaú porque era el hijo primogénito. El Salvador que Dios enviaría debería haber sido uno de sus descendientes. Pero Esaú no estaba interesado en las promesas de Dios. Esaú no confiaba en Dios como Abraham e Isaac. Esaú era como Caín. Él no se dio cuenta de que era un pecador y que necesitaba ser aceptado por Dios. Él se fue por su propio camino y vivió solamente para las cosas de este mundo. Estas eran más importantes para él que las cosas que Dios quería darle y enseñarle. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Jacob era un hombre como Abraham e Isaac. Él vivía tranquilamente en su carpa y cuidaba ovejas y ganado. Jacob era un hombre de fe. Él admitió que era pecador y que tenía necesidad de que Dios enviara un Salvador. Él estaba muy interesado en las promesas de Dios y quería la misericordia y el cuidado de Dios.
¿Y tú cómo eres? ¿Como Esaú o como Jacob? Isaac quería más a Esaú, porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo: Por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. Por eso a Esaú también se le conoce como Edom. Primero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Contestó Jacob. Entonces Esaú dijo: Como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo. Insistió Jacob. Esaú se lo juró, y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Esto nos muestra que el mayor interés en la vida de Esaú era vivir el presente y solo para este mundo. Como hijo primogénito, Esaú tenía derecho a una doble porción de la herencia de su padre. Él iba a ser el jefe de la familia cuando muriera su padre. Él también iba a ser el guardián de las promesas de Dios y el siguiente en la línea de descendencia del Salvador que Dios enviaría. Pero Esaú rápidamente renunció a todo esto por un plato de lentejas. Isaac estaba ya muy viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Dime, padre. Contestó Esaú: Ya ves que estoy muy viejo y un día de estos me puedo morir. Dijo Isaac: Por eso quiero que vayas al monte con tu arco y tus flechas para cazar algún animal. Prepara luego un guisado sabroso, como a mí me gusta, y tráelo para que yo lo coma. Entonces te daré mi bendición antes de morir. Pero Rebeca estaba oyendo lo que Isaac le decía a Esaú. Por eso, en cuanto éste se fue al monte a cazar algo para su padre, ella dijo a Jacob, su hijo menor: Mira, oí que tu padre estaba hablando con tu hermano Esaú y que le decía: caza algún animal, prepara un guisado sabroso para que yo lo coma, y te daré mi bendición delante del Señor antes de morir. Así que, hijo mío, escucha bien lo que te voy a decir. Ve a donde está el rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Voy a prepararle a tu padre un guisado sabroso, como a él le gusta. Tú se lo vas a llevar para que lo coma, y así te dará a ti su bendición antes de morir. Sacó la mejor ropa de Esaú, su hijo mayor, que estaba guardada en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Luego con la piel de los cabritos le cubrió a Jacob los brazos y la parte del cuello donde no tenía pelo, y le dio el guisado y el pan que había preparado. Y su padre luego le dijo: Acércate, hijo, y dame un beso. Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa. Entonces lo bendijo con estas palabras: Sí, este olor es de mi hijo. Es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. Que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti. Gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti. Los que te maldigan serán malditos,
y los que te bendigan serán benditos. Desde entonces Esaú odió a Jacob por la bendición que le había dado su padre, y pensaba: Ya pronto vamos a estar de luto por la muerte de mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Jacob quería heredar las promesas que su padre había heredado de Abraham. Jacob llegaría entonces a ser el antepasado del Salvador. Dios había decidido, antes de que Esaú y Jacob nacieran, que le daría este privilegio a Jacob. Esaú estaba muy disgustado con Jacob porque él había tomado su posición. Pero Esaú no tenía interés en las promesas del Salvador. Él solo quería la posición y los privilegios que tenía como hijo primogénito. Pero olvidaba que él mismo había menospreciado y vendido su primogenitura. Cuando Rebeca supo lo que Esaú estaba planeando, mandó llamar a Jacob y le dijo: Mira, tu hermano Esaú quiere matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo, escúchame. Huye enseguida a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él por algún tiempo, hasta que se le pase el enojo a tu hermano. Llegó a cierto lugar y allí se quedó a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar y se acostó a dormir. Era un largo viaje de Canaán a Mesopotamia, así que durante su viaje, Jacob tenía que dormir a la intemperie. Una noche, cuando Jacob dormía, Dios le dio un sueño. Allí tuvo un sueño, en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él y que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra en donde estás acostado. A través de este sueño, Dios le estaba mostrando a Jacob que el Salvador sería el puente entre Dios y el hombre. El Salvador sería como la escalera que Jacob vio llegando hasta el cielo. A través del Salvador, la gente una vez más podría estar con Dios y en comunión con Él. Dios le prometió a Jacob que el Salvador venidero sería uno de sus descendientes. Después de muchos años, Dios le habló a Jacob de nuevo y le dijo que regresara a su propio país, la tierra que Dios le había dado a Abraham. Jacob se había casado con 2 mujeres que eran hermanas y fue padre de 12 hijos. Dios protegió a Jacob porque a través de uno de sus descendientes se realizaría la promesa del Salvador. Yo soy el Dios que te apareció en Betel, allí donde tú consagraste la piedra y me hiciste una promesa. Vamos, levántate y vete de este lugar. Regresa a la tierra donde naciste. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que amaneció. Entonces el hombre le dijo: Suéltame, porque ya está amaneciendo. Si no me bendices, no te soltaré. Contestó Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó aquel hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Entonces el hombre le dijo: Ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo sabía Dios qué clase de personas serían Jacob y Esaú antes de que ellos nacieran? Él lo sabía
porque Dios sabe todo acerca de todas las personas, lo pasado, presente y futuro. Pregunta número 2. ¿Escogió Dios a Jacob para que heredara las promesas que le había dado a Abraham, porque Jacob no era pecador? No, Jacob era pecador, pero él confiaba en la misericordia de Dios. Pregunta número 3. ¿Cuál era la gran diferencia entre Esaú y Jacob? Esaú no valoraba las promesas que Dios le había dado a Abraham con respecto al Salvador. Esaú no admitía que él era pecador y debía confiar en la misericordia de Dios. Él vivía para el presente y para obtener cosas materiales. Jacob admitió que él era pecador y confió en Dios. Él valoró las promesas relacionadas con el Salvador. Pregunta número 4. ¿Por qué no olvidó Dios sus promesas sobre el Salvador, dada en el huerto del Edén y también a Abraham? Él no las olvidó, porque Él no cambia y siempre hace lo que dice. Pregunta número 5. ¿Qué vio Jacob en el sueño que Dios le dio? Él vio una escalera que se extendía del cielo a la tierra. Los ángeles de Dios subían y bajaban por la escalera, y Dios estaba arriba de la escalera. Pregunta número 6. ¿Qué significa este sueño? Significa que el Salvador, quien sería un descendiente de Jacob, sería como una escalera que conectaría la tierra con el cielo. A través del Salvador, la gente podría volver a tener comunión con Dios. Pregunta número 7. ¿Qué nombre nuevo le dio Dios a Jacob? Dios lo llamó Israel. Pregunta número 8. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Doce. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.